Muy buenas tardes, docente. En esta oportunidad les voy a presentar la pobreza del Perú en un análisis económico del curso de Economía General. Mi nombre es Verónica Zapana Mamani. Como podemos ver aquí tenemos el índice, ¿no? En primer lugar tenemos la introducción, que vendría a ser la definición del fenómeno económico de la pobreza. Como segundo punto tenemos la relación con la escuela económica, ahí tenemos la escuela keynesiana y la interpretación del Estado. Como tercer punto tenemos los conceptos económicos relacionados con la pobreza, ahí tenemos la pobreza y sus dimensiones absoluta y relativa. Como cuarto punto tenemos la análisis macroeconómico de la pobreza en el Perú. Y como quinto punto tenemos microeconómico de la pobreza en el Perú. Después tenemos lo que es las conclusiones, la biografía y las fuentes de donde salen, ¿no? A continuación les presento la introducción. Definición del fenómeno económico de la pobreza. La pobreza es un fenómeno económico social al que se refiere a la falta de recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de los individuos o familiares como alimentación, vivienda, salud, educación, acceso a servicios básicos. Se distingue entre la pobreza absoluta, que es la capacidad de acceder a los mínimos bienestares, ¿no? Como la pobreza extrema, tenemos la pobreza relativa, que se refiere a la desigualdad económica dentro de una sociedad, donde las personas no pueden acceder a un nivel de vida considerado aceptable según los estándares sociales, ¿no? Tenemos la relevancia de estudiar la pobreza en el Perú. La pobreza en el Perú ha sido uno de los desafíos persistentes a pesar de los avances económicos en estas últimas décadas. Aproximadamente el 20% de la población peruana vive en situaciones de pobreza, especialmente en zonas rurales. Ahí pues, como podemos ver acá en las imágenes, ¿no? En estas zonas. El estudio de la pobreza en el Perú es esencial ya que permite entender las causas y consecuencias de esta problemática, el desarrollo del país, así como identificar la política y soluciones efectivas para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los vulnerables, ¿no? Tenemos los objetivos del informe. ¿Qué objetivos tenemos? El objetivo principal de este informe es analizar el fenómeno de la pobreza en el Perú desde una perspectiva económica, desarrollando su relación con distintivas escuelas económicas y el concepto fundamental de la economía. A lo largo de este trabajo se explorará el impacto en la pobreza tanto desde una perspectiva macroeconómica como microeconómica, ¿no? Destacando las políticas públicas implementadas en su reducción, sugiriendo posibles soluciones. Tenemos la relación con la escuela económica, la escuela keynesiana, intervención y la intervención del Estado. Él es Keynes, ¿no? La escuela keynesiana fue fundada por John Maynard Keynes, que vendría a ser esta persona de acá. Sostiene que el Estado debe intervenir activamente en la economía para regular el ciclo económico y reducir la desigualdad. Desde esta perspectiva, la pobreza es un síntoma de fallos en el mercado y por lo tanto es necesario que el gobierno implemente políticas de gasto público, inversión, infraestructura, programas sociales para elevar el nivel de vida de la población aún más a los más vulnerables, ¿no? En caso de Perú, la intervención del Estado se ha materializado en programas sociales como Juntos, programas Juntos, ¿no? Que busca reducir la pobreza mediante las transferencias monetarias, ¿no? Tanto dándolos a los niños, mira, acá podemos ver una imagen. 2.2. Tenemos la Escuela de Desarrollo Económico y su enfoque en la pobreza.
La Escuela de Desarrollo Económico, presentada por el economista Amartya Sen Michael Todaro, que vendría a ser esta persona de acá, pone en análisis el desarrollo económico, que debe centrarse en mejorar el bienestar humano y no solo en el crecimiento de productos internos brutos. Esta escuela considera que la pobreza es una privación de capacidades y no solo una característica de recursos. No, para abordar la pobreza se debe intervenir en la educación, en salud, infraestructuras básicas, en la proporción de igualdad de oportunidades. El contexto peruano, los esfuerzos para reducir la pobreza no solo deben centrarse en generar riqueza, sino que también en el empoderamiento de las personas a través del acceso de servicios básicos y la mejora de calidad de vida. Como 2.3 tenemos el análisis de las políticas públicas desde un enfoque económico. Las políticas públicas en el Perú han tratado de elaborarla a través de transferencias monetarias, programas de viviendas, subsidios en salud, ¿no? Sin embargo, algunos críticos argumentan que estas medidas no son suficientes para atacar las causas estructurales de la pobreza, como la desigualdad de ingresos, el desempleo, desde el enfoque económico. Se hace necesario no solo brindar apoyo financiero directo a los padres, sino que mejorar la producción y la competitividad económica del país, ¿no? Como tercer punto tenemos los conceptos económicos relacionados con la pobreza. 3.1 tenemos la pobreza y sus dimensiones absoluta y relativa. Como te mencioné anteriormente, tiene dos dimensiones, la que es absoluta y relativa, ¿no? La pobreza absoluta se refiere a la alta de acceso a los recursos esenciales para la supervivencia, como alimentos y vivienda. En cambio, la relativa tiene que ver con la posición de individuos o grupos dentro de la distribución de la riqueza en una sociedad. En el Perú, la pobreza relativa es muy marcada en áreas rurales donde las disparidades de ingresos son mayores. Como tercer punto 2, tenemos la desigualdad económica en el Perú. La desigualdad económica es uno de los principales factores que perpetúan la pobreza en el Perú. La desigualdad ha aumentado en los últimos años con una concentración de riqueza en grandes ciudades, mientras que en muchas áreas rurales continúan rechazadas. Según el índice de Gini, que mide la distribución de ingresos en el Perú, presenta niveles de desigualdad altos, lo que refleja la fecha creciente entre ricos y pobres, ¿no? Como 3.3 tenemos el ingreso per cápita y su relación con la pobreza. El ingreso per cápita es un indicador clave de bienestar económico, aunque se ha experimentado un crecimiento económico en estas últimas décadas. El ingreso per cápita en zonas rurales sigue siendo muy bajo, lo que contribuye a una mayor concentración de la pobreza. El ingreso de hogares pobres es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, lo que mantiene una situación de vulnerabilidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el crecimiento de la pobreza. En el 2019 hasta el 2023 ha crecido un 8.8 la pobreza en el Perú. Como tercer punto 4 tenemos el desempleo y subempleo como causas de la pobreza. El desempleo y subempleo son factores determinantes en la pobreza. Muchas personas en el Perú trabajan en sectores informales donde los salarios son bajos y no tienen acceso a presentaciones sociales y viviendas en condiciones laborales precarias. El aumento de la informalidad laboral ha dificultado la inclusión de muchos ciudadanos en la economía formal. Tenemos aquí pobreza monetaria, una imagen. Por ejemplo, en Cajamarca de pobreza hay un 39.7, que vendría a ser el más alto de Cajamarca,
y la informalidad laboral vendría a ser un 82.2%, que esta vendría a ser la más alta de todas, ¿verdad? Tenemos en Amazonas tenemos un 30.1 de pobreza y de informabilidad laboral tenemos un 88.3. En La Libertad tenemos un 26.8 de pobreza y un 73.3 de informabilidad laboral. Así como podemos ver en Piura, Ancash, San Martín y Tumbes, tenemos todas estas informabilidades. Por ejemplo, en San Martín tenemos el 20.3 de pobreza y tenemos de informabilidad laboral, tenemos el más alto, ¿no? Acá sería el 89.3%. Y a nivel nacional tenemos de pobreza en el Perú un 25%, un 25.9%, y de informabilidad laboral tenemos un 76.8%, que vendría a ser bastante, ¿verdad? Eh, Punto 4. Tenemos el análisis macroeconómico de la pobreza en el Perú. 4.1. El impacto de la pobreza en el Producto Bruto Interno. La pobreza tiene un impacto negativo en el Producto Bruto Interno en el país. Cuando una gran parte de la población vive en condiciones de pobreza, el consumo y la productividad laboral se ven limitadas. En el Perú, aunque ha habido un crecimiento económico en términos absolutos, las disparidades de distribución de ingresos han significado el impacto desde el crecimiento que no haya sido equitativo, dejando a muchas personas fuera del proceso económico, ¿no? Acá podemos ver el 68, no, el 682.000 personas entraron en situaciones de pobreza en 2021 y 2022. Por eso tiene así, rojito, ¿no? Como 4.2, la desigualdad económica y su insuficiencia del crecimiento económico. La desigualdad económica frena el crecimiento económico, sostiene una parte significativa de la población no tiene acceso a recursos necesarios para participar plenamente en la economía potencial y de desarrollo. Se ve restringido en el Perú. El crecimiento de desigualdad ha afectado negativamente la cohesión social del desarrollo económico inclusivo, ¿no? Acá podemos ver el nivel de pobreza en el 2019, que vendría este cuadrito azul, y en el 2022 el nivel de pobreza, que vendría a ser los puntos rojos, ¿no? Cómo ha ido creciendo. Como les decía, Cajamarca tiene un nivel de pobreza más alto. Como 4.3 tenemos las políticas fiscales y su panel de reducción de la pobreza. Las políticas fiscales juegan un papel crucial en la reducción de la pobreza, la redistribución de recursos a través de los impuestos progresivos y los gastos sociales. Pueden mejorar las condiciones de vida en los más desfavorecidos en el Perú. La reforma tributaria ha sido un tema recurrente con la necesidad amplia base a la importancia financiar programas de desarrollo social. Como 4.4 tenemos la pobreza y contexto económico globalizada. La globalización ha sido traído consigo mayores oportunidades de comercio y el crecimiento también ha generado desigualdades en el Perú. Perú ha experimentado crecimiento económico debido a sus exportaciones, pero este crecimiento ha beneficiado principalmente a las grandes empresas en sectores urbanos, sin traducirse en mejorar situaciones para los más pobres. Aquí podemos ver la política fiscal, cómo se beneficia el Estado, todos ellos, ¿no? Como quinto punto tenemos el análisis microeconómico de la pobreza en el Perú.
Como punto uno, ahí tenemos el efecto de la pobreza en familias peruanas. La pobreza está afectando directamente a las familias peruanas, especialmente en las zonas rurales, como aquellos donde no pueden llegar los alimentos a esas personas que viven en los campos y todo eso, ¿no? La falta de acceso de servicios básicos como salud y educación limita las oportunidades de desarrollo en los niños, perpetuando el ciclo de la pobreza. Además, la presentación económica genera tensiones sociales dentro de los hogares. Como quinto punto 2 tenemos las condiciones de vida, acceso a los servicios básicos. Ahí tenemos las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza son precarias. Muchas familias viven en viviendas informales sin acceso a agua potable, saneamiento ni electricidad. Estas condiciones están afectando directamente a la salud y el bienestar de las personas, especialmente a los niños. Para aquellos niños que como les decía, que viven en este tipo de lugar, ahí no tienen agua o a veces no tienen luz, no pueden como estudiar, ¿no? Ellos son los que son más afectados. 5. Vulnerabilidades. ¿Ves? Los hogares no superan la línea de pobreza monetaria local. Como les decía, acá tenemos los puntos. Ustedes los pueden visualizar. Como quinto punto 3 tenemos el empleo informal y su relación con la pobreza. El empleo informal en el Perú es un factor importante en la perpetuación de la pobreza, aunque en el sector informal promociona el empleo en muchas personas. Los salarios son bajos y no existe acceso de beneficios sociales. La falta de formación del empleo limita las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Como quinto punto 4 tenemos el acceso al crédito de las oportunidades de inversión. El acceso a crédito es factores clave de lucha contra la pobreza. En el Perú, muchas personas pobres no tienen acceso a servicios financieros, lo que limita sus oportunidades de inversión y mejorar la economía. Sin acceso al crédito, las familias no pueden invertir a la educación, salud o pequeñas empresas que podrían mejorar su situación económica, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo del empleo informal, estas personas, ¿no? Como punto 6 tenemos conclusión. En conclusión, la pobreza en el Perú es un fenómeno complejo influenciado por los factores estructurales como la desigualdad económica, el empleo informal, la falta de acceso a servicios básicos, las políticas públicas implementadas hasta ahora, aunque útiles, no han sido suficientes para erradicar la pobreza de manera integral. Las recomendaciones para reducir la pobreza en el Perú: fortalecer los programas sociales y ampliar la cobertura, reformar reformas laborales para reducir la informabilidad, promover empleo, podemos asignar empleos ahí, aumentar la inversión en la educación, salud, especialmente en áreas rurales, ¿no? Podemos implementar, no sé, becas, construir más escuelas, todas las recomendaciones que mi persona le daría, ¿no? La importancia de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza. Las políticas públicas juegan un rol fundamental en la lucha contra la pobreza. Es necesario que el gobierno implemente reformas estructurales que no solo aborden a los síntomas de la pobreza, sino que también a las causas profundas que perpetúan la desigualdad, la falta de oportunidades, ¿no? Tenemos acá las biografías de donde podemos sacar o investigar o podemos darnos a conocer más, ¿no? Ahí tenemos el Banco Mundial 2023 de la pobreza y como todos estos podemos ver también, ¿no? Muchas gracias. Eso sería todo. Espero que lo hayan entendido.